Muy buenas tardes, mis estudiantes. ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarles este día para charlar un poco más de lo que se refiere a la teoría y los modelos pedagógicos. Como les había comentado, les había dicho que no existe en realidad un modelo general en el que se pueda seguir o una línea base donde se pueda seguir al pie de la letra esto de las teorías y los modelos, ¿no? Sino más bien que era una serie de elementos que nos ayudaban a convertir nuestra metodología, a formar nuestra propia forma de educar, ¿sí? Y eso se lograba a través del conocimiento de diversos elementos que nos servirían pues para eh, las clases, la innovación, el desarrollo del currículo. Entonces, en ese margen, pues iremos charlando la clase. A continuación, les voy a compartir un video de César Bona, ¿sí? Es un profesor que ha ganado varios premios en torno a estos elementos del cómo educar. Entonces, ahí nos vamos pues a poder reflejar un poco en cómo impartimos las clases, cuáles son los nuevos retos, para también ir pues un poco modificando esa idea de esta teoría o este modelo pedagógico, puesto que cambia o se modifica dependiendo de cada uno de los elementos que lo estén integrando. ¿Por qué? ¿Puede una institución seguir un solo modelo pedagógico, otra institución seguir otro modelo pedagógico distinto, pero al final del día lo que necesitan los estudiantes es aprender? Y lo que la escuela, la institución, la universidad le provea va a hacer eso, el conocimiento. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de herramientas que el docente adquiere de la pedagogía, de la didáctica, de la filosofía, de la historia. Entonces, eso confluctúa para poder nosotros llegar a este momento y decir, ¿qué, ¿para qué sirven estos modelos pedagógicos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido del modelo pedagógico? ¿Para qué tanta teoría? Entonces, cuando uno va a dar la clase, no se va a acordar de lo que dijo Piaget, de lo que dijo Husserl, de lo que dijo Pavlov. No. Cuando uno va a dar la clase, lo que le interesa es transmitir el conocimiento de la mejor manera y ahí es cuando uno va englobando esta metodología, ¿sí? Y va creando su teoría, su modelo pedagógico, ¿sí? Entonces le vamos a escuchar a este señor. Bien, mirad, 4 maestros me influyeron en mi vida. 2 de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Don Dionisio, con el movimiento de una ceja, era capaz de controlar toda una clase. Hacía así y eso era suficiente. Don Dionisio me hizo amar la lengua española. Gracias a él intento hablar de forma adecuada y también gracias a él tengo mi mesilla llena de libros a los cuales recurro por las noches antes de dormir. Después apareció una maestra de cuyo nombre no quiero acordarme. 2 sucesos tuvieron lugar con esta señora. El primero, por el cual tengo que estar eternamente agradecido, es que me hizo odiar las matemáticas. Durante años sufrí mucho. Iba vagando por un mar de desconsuelo hasta que me agarré a una tabla de salvación que eran el latín, el griego y la mitología, llena de historias interesantes. Así es que he de agradecer a esta mujer el hecho de que me guiara a coger la mitología. El segundo acontecimiento que recuerdo de esta mujer es una imagen nítida de un compañero mío copiando en un examen de matemáticas con todo descaro con el libro encima de la mesa. Al día siguiente, yo recuerdo también nítidamente cómo entraba esta mujer rápidamente a clase, cómo le gritaba la cara y cómo se le salían las órbitas de los ojos o los ojos de las órbitas, da igual. Y es que resulta que este niño había copiado con tanto amor, había copiado el libro con tanto entusiasmo,
que había incluido en su examen la cita véase figura 6. De los otros 2 maestros que me influyeron, uno de ellos nos dejó hace tiempo. Otro de ellos se jubiló hace unos años, pero ambos eran compañeros míos. Y yo, al trabajar con ellos, yo les miraba y decía, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ellos. Yo quiero trabajar con esa pasión y quiero vivir con esa intensidad. Y es lo que pienso ahora mismo también. Si hay un día en el que yo no disfruto con mi trabajo, me cambiaré y haré otra cosa. La posición en la que me ha colocado la nominación al Global Teacher Prize me ha hecho ser crítico con mi profesión y conmigo mismo. He aprendido más cosas en estos 6 meses que en años trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas que todos los docentes tendrían que hacerse cada vez y una vez al día. Entre ellas, una, la más importante, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces, por los golpes de la vida o por decepciones, se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mirad, cuando yo me levanto, cuando yo voy a clase y me meto en el aula, yo me siento un privilegiado. Porque para mí es como sumergirme en una piscina infinita de imaginación y de ilusión, de las cuales me nutro. Así que sí, somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Podemos educar en manada, así es que no podemos olvidar educar en empatía, sensibilidad, en emociones, en respeto. Si realmente queremos una sociedad mejor, debemos empezar por aquí, por la escuela. Si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, como si fuera un símbolo, la base, la masa, estaría hecha de respeto y luego todos los demás ingredientes, inglés, matemáticas, lengua, pero la base sería el respeto. Luego, además, no podemos olvidar aguijonear la curiosidad. Una persona no deja de aprender porque se hace mayor. Una persona deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por las cosas que tiene alrededor. Y tampoco nos podemos olvidar de la creatividad. Y es que para mí es un mundo raro, es un mundo extraño, cuando un ser, un niño o una niña, que están compuestos de creatividad, curiosidad, ilusión, imaginación, han de dejarlas en la puerta, entrar a clase, sentarse, comportarse como pseudoadultos durante horas, escuchar datos y luego escupirlos. Para mí eso ya es antinatural. Luego decimos que hay absentismo, pero ¿qué queremos si les estamos robando su esencia? Así que, ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podrías decir, esto es una patata, esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y a hablar en público. Y tienen que hablar durante 1 minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, en el cole hay 3 extraterrestres. Tienes 1 minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso me dirigí a Marc, uno de los niños. Y dije, a ver, Marc, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como a pellizcos en la mano. Dice, toma. Digo, esto es tu charla. Y dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los 3 extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Eso le dije yo a sus compañeros, dije, por favor, un aplauso. Un aplauso, digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos, normalmente estos casos muchas veces se castigan, pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que, como veis, yo me lo paso bien en clase, yo disfruto, me lo paso bien en mi trabajo.
Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo, habrá de todo, aunque no contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no, tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción. Van a pasar con nosotros 12, 14 años y el único apoyo que reciben de maestros o padres es tu obligación. ¿Qué falla entonces en la escuela? Sigue habiendo malos resultados. A pesar de que saben que es su obligación, no hay muy buenos resultados, ¿no? Para mí la respuesta no es muy difícil. Para mí la respuesta es hacer que la escuela se convierta en un lugar donde los niños quieran ir. Y entre todos tenemos que apartar esa frase de que la letra con sangre entra. En lugar de eso, hagamos otra cosa. Escuchar. Escuchar a los niños. Tienen cosas muy interesantes que decir. Y además, qué menos que conocer a las personas que van a pasar con nosotros tanto tiempo. Resulta que luego estamos en una excursión con un compañero y vemos a un niño haciendo cosas maravillosas y decimos, mira este niño lo que hace. A los 6 meses le conocemos, porque en clase no son ellos mismos. Os voy a contar una historia maravillosa para que veáis cuán importante es escuchar a los niños. Esta historia me cambió mi visión de la educación. Y esta historia maravillosa tiene el título de La historia de un escupitajo. Yo era hace años tutor de sexto y estábamos en última hora y estábamos repartiendo exámenes. Yo entonces había dado ciencias y, bueno, ahí estaba Sergio, uno de los niños, era uno de los niños conflictivos de clase y, claro, había sacado un 1. Yo leí el examen y dije lo que solemos decir los maestros. Sergio, yo soy un espejo, esto eres tú, esto es esfuerzo. Ha sacado un 1, al próximo día lucha un poco más. Se lo di y se marchó mosqueado, normal, ¿no? Salimos de clase, cerré la puerta. Bien, a todo esto yo aparcaba la moto por aquel entonces a 100 metros del cole, encima de la acera. Y yo vi a Sergio que iba directo como un cohete. Yo iba detrás de él aumentando mis pasos y yo lo veía de lejos. Y él iba para allá y yo, que no pare, que no pare. Y él iba directo a la moto y yo, que no pare. Bueno, llegó a la moto y paró. Y hizo escupitajo en el asiento. Y estaba justo detrás y le cogí así. Se giró y se puso más blanco que el Edward Cullen. Y dice, César, que ha sido sin querer. Y dije, no pasa nada, límpialo sin querer. Así que lo llevé al director para que viera que éramos un equipo y ya el chaval se fue. Bien, este niño suspendió esa asignatura, este niño suspendió el curso y repitió. Al año siguiente yo era su tutor. Y lo primero que hice fue hablar con él. Y estuvimos hablando un buen rato. Y llegó un momento en el que pregunté, a ver, Sergio, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta escribir cuentos. Así que le propuse transformar mis unidades en cuentos para que él se los contara a los compañeros. Funcionó. Este niño ese año sacó un notable por hablar de notas y aprobó todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque era feliz. ¿Y por qué? Porque se le había escuchado. Llegó junio, el momento de entregar las notas, y entró por la puerta y dije, Sergio, toma, enhorabuena. Se las di y se marchó. A los 10 segundos volvió y dijo, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Yo aprendí que muchas veces queremos cambiar a los niños cuando lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de los niños. Y aprendí también que cada niño es un universo y que cuanto más difícil sea el niño, mayor ha de ser nuestro reto. Y hablando de universos y de retos, os voy a traer a otro nuevo niño que para mí es uno de los grandes regalos que me ha dado la educación. Se llama Iván. Iván hace años estuvo conmigo, tenía 8 años, no sabía pronunciar la R, decía pego, zogo. Entraba a clase y solo decía hola y adiós. Podía haber seguido así, no daba ningún problema, pero este niño tenía un microuniverso dentro también. Se le dieron herramientas para romper ese muro. Este niño se convirtió en el líder de los 12 que hicieron una protectora virtual de animales dirigida por niños. Y este niño me acompañó el pasado julio al Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia aquí en Barcelona. Y mirad, allí habló delante de 400 personas durante 7 minutos. Días antes había estado ensayando, para eso había quedado, como veis, con unos amigos de su cuadrilla. Y yo creo que les hipnotizaba. Si os fijáis en la persona del medio, ni parpadea. Debían de estar embelesados, ¿no? Bien. Una de las frases que dijo este niño a esas 400 personas fue: podría sentir vergüenza de hablar delante de todos ustedes, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para quedarme callado.
de Ivanes y de Sergios están llenas nuestras aulas y de otros niños que tienen otras necesidades y que están esperando que se les escuche. Pues mirad, de Iván y de Sergio y de esos niños, yo fui aprendiendo poco a poco y también descubrí lo obvio, las cosas que están ahí, pero que no nos damos cuenta. Descubrí que un niño es creatividad absoluta. Descubrí que un niño es curiosidad infinita. Descubrí que tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar las programaciones a un lado y ponernos a escuchar. Y también descubrí que estamos hechos de emociones. Y si estamos hechos de emociones, tenemos que saber encontrar las emociones de los niños. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque, al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo al que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En 2 parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Bueno, pues con este preámbulo, entonces hemos de extraer ciertas preguntas, ciertos elementos que nos permitirán, pues, encarrilarnos de lo que es esto de las teorías y los modelos pedagógicos, ¿no? Como ustedes pudieron observar en el video, existen esos elementos como la creatividad, la curiosidad, las emociones, que también están y forman parte de estos modelos pedagógicos, de estas teorías. Pero también debemos entender qué herramientas nos proveen cada uno de estos modelos pedagógicos, qué línea base o qué sociedad queremos construir con estos modelos pedagógicos. Eso es lo que necesitamos entender más allá de la teoría, más allá de lo que puede decirnos la pedagogía. ¿Qué sociedad nosotros queremos? Por eso es importante entender, ¿sí?, todas las herramientas que nos permitan encaminarnos, ¿sí?, hacia la creatividad, la curiosidad, las emociones. Por eso, pues, que una de las preguntas o una de las interrogantes que aparecen aquí después de la observación del video es que las teorías y los modelos pedagógicos pues son un limitante. ¿Por qué? Porque si cada institución sigue diversos autores, diversos pedagogos, están aplicando solo, ¿sí?, la teoría de esa persona, de ese científico. Entonces, no estaríamos, pues, limitando la capacidad de nuestros estudiantes, no estaríamos limitando el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Por eso es que necesitamos mezclar varias teorías, varios modelos para desarrollar nuestra propia teoría. Ahora, como país, ¿sí?, como sociedad, ya nos provee el Ministerio de Educación, nos proveen ciertos organismos superiores los elementos de los cuales desea, ¿sí?, se nutra como un eje transversal a los temas que podamos nosotros impartir, ¿sí?, o las asignaturas en las que estemos designados. Pero esos elementos son los que nosotros vamos a recogerlos y vamos a tratar de entenderlos. ¿Por qué? Como decía en el video, si él le limita al estudiante, no le va a sacar todo el provecho. Entonces nosotros también, como docentes, debemos descubrirle al estudiante, descubrir de qué está hecho, reflexionar sobre lo que queremos de ese estudiante, sobre hacia dónde queremos llegar con ese estudiante. Entonces, esto de las teorías, los modelos pedagógicos, nos permite, ¿sí?, meditar
sobre los elementos, ¿sí?, que conforman el modelo pedagógico. El modelo pedagógico, entonces, vamos a sostener que es un conjunto de principios, teorías y prácticas que orientan el proceso educativo. Hasta ahí todo marcharía bien. Pero ¿cuál es la situación? Que el docente es la primera persona que debe enseñar a la creatividad, a la curiosidad y las emociones. ¿Por qué? Porque si no está cargado de estrategias, ¿sí? No conoce sobre recursos, no va a poder aplicar ciertos modelos pedagógicos. Hoy en día, como les había dicho, existen algunas instituciones que tienen un modelo pedagógico y hacia eso es lo que se rige toda su planificación, todo su currículum, todo está en torno a esto, a este elemento pedagógico. Pero debemos también analizar qué necesidades tienen los estudiantes, qué intereses tienen. Y eso debe estar enmarcado a las demandas sociales, culturales en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, los modelos pedagógicos más bien son un enfoque de cómo la naturaleza, el contexto histórico va cambiando y con esto pues la sociedad debe llenarse de otras herramientas para progresar. El progreso de la humanidad es la educación. El progreso de la humanidad es entender, ¿sí?, hacia qué alumnos vamos a enseñar. Por eso una frase muy importante que leía el otro día era: profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI. ¿Por qué? El modelo tradicional, el modelo conductista, está inmerso en las aulas de clase y día a día lo reproducimos, día a día lo hacemos más fuerte, porque es el modelo de sociedad a la que estábamos acostumbradas en el siglo XX. Para el siglo XXI, ¿sí? Y ni qué decir, luego de la llegada del COVID, se da toda una modificación en lo que entendemos como educación. Y eso es gracias a estos elementos tecnológicos que tenemos en la actualidad, porque vamos a entender que los estudiantes están a un solo clic de encontrar un sinfín de conocimiento. Es por eso que el modelo conductista, el modelo tradicional, ya no funciona tanto con los estudiantes. Y es por eso que van a ir inventando otras teorías, desarrollando otras investigaciones y va a aparecer, por ejemplo, el modelo constructivista, el modelo socioconstructivista. Por ahí hablaba de un modelo histórico-cultural, hablamos de un modelo humanista, el modelo crítico, hablamos de un modelo emancipador. Entonces, ¿cómo podemos crear? O quién crea esto? ¿O de dónde salen estos modelos pedagógicos? Nacen de las necesidades de la época. Entonces deberíamos nosotros buscar cuáles son las necesidades de nuestra época, cuáles son las necesidades a las que nosotros nos estamos enfrentando día a día. Y es por eso que vamos a identificar sobre el modelo tradicional. Modelo tradicional aplicable, no digo que es malo, ¿sí? No digo que sea 100% bueno. Lo que sí podemos sostener es que este modelo pedagógico nos permite que el estudiante solo sea un simple receptor de la información. Y al ser un receptor de la información, se transforma en un ser pasivo. Entonces, escucha, observa, no sabemos si aprende o no aprende, pero mientras más callado esté, más nos esté viendo, no se distraiga, va a ser mejor. Y es a eso lo que hemos estado acostumbrados. ¿Por qué? Porque el docente se transforma en un expositor magistral. Empieza, ¿sí?, con su clase y a lo que invita es a la memorización.
Mientras más memorice la clase, mejor estudiante va a ser. Y es lo que decía, ¿no? Yo le doy el conocimiento, le proveo de esas herramientas y lo que espero es que él escupa de la misma forma en lo que yo digo, con punto y coma. Entonces es una autoridad en materia de contenido, en materia de clase. Él mismo evalúa y les autoevalúa a sus estudiantes. Por eso es que el estudiante solo se dedica a obedecer y a recibir órdenes. Es un ser acrítico, un ser acrítico, es un ser disciplinado. Entonces, eso es lo que necesitamos en la actualidad. Eso es lo que necesitaban en ese tiempo. Seres, individuos disciplinados que no piensen, no logren sostener una idea y digan las cosas según cómo las está explicando su maestro. Y este modelo tradicional van a sumarse ciertos elementos, ¿sí? Que el individuo solo debía ser educado para el trabajo. Entonces, como era educado para el trabajo, no podía o no tenía la capacidad de pensar sobre los actos o sobre los hechos que iba a realizar. Entonces era bueno, ¿no? En ese momento, en ese periodo histórico, que solo haga simplemente lo que le decían y no hacer más allá de eso. Por eso es que se suma otro modelo y dice, el modelo tradicional está interesante, está bueno. Yo voy a tomar ese principio, pero le voy a dar un premio por las cosas que hace y dándole ese premio, le voy a educar para que haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces, el modelo conductista tendrá como principio el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Quién va a ser el líder de este modelo conductista? El señor Pavlov. Pavlov, al hacer su experimento, ¿sí? con, con los perros, entonces estaba un perrito, Pavlov tocaba la campanita y el perro se iba ahí, empezaba a comer. Nuevamente, llegaba, tocaba la campanita, el perro se acercaba, comía y luego se iba. Hasta que un día llegó, tocó la campana, el perro fue a ver el plato, estaba vacío, ¿y qué hizo? Empezó a babear. Entonces ya estaba condicionado, ¿sí? Y esos condicionamientos, aunque ustedes no lo crean, son unos condicionamientos tan fuertes, ¿sí? Y tan efectivos que los psicólogos, los psiquiatras aplican, son aplicables. Resulta que un docente va donde un psicólogo y le dice, doctor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que veo a los niños y me excito. Entonces el psicólogo le dice, eh, cuénteme más. Dice, sí, o sea, no había sucedido antes, pero últimamente he tenido eso que observo a los niños, me excito y sé que eso no está bien, pero no puedo controlarlo. Entonces el psicólogo le manda, ¿sí? A que consiga un frasco y que en el frasco ponga un huevo podrido y lo lleve tapado. Y cada vez que observe a un niño, ¿sí? Él destape, lo huela y lo vuelva a tapar. Entonces, este individuo, obviamente, llegaba, observaba a los niños, empezaba, olía y tapaba. Y fue tal el condicionamiento que él cuando veía a los niños, en cambio, ya quería vomitar, pero le dio la vuelta totalmente.
Entonces, miren, es un conocimiento aplicable, es un condicionamiento que está certificado y que hasta la actualidad funciona. Y esto funciona con los paradigmas. El paradigma nosotros lo podemos definir como una guía, un patrón a seguir. Resulta que en, en un laboratorio estaban condicionando a un monito. Entonces tenían su jaulita, estaba el monito, le ponían las bananas de arriba, el monito trepaba, tomaba la banana y comía. Ponían la comida, el monito trepaba, tomaba su banana y comía. Hasta que un día ponen la banana, el monito iba a subir a comer y le pegaron. Entonces el monito ya no tomó la banana y se quedó abajo. Al siguiente día, otra vez ponen la banana, el monito se iba a subir, ¿sí? Le pegan y el monito se queda abajo. Así estuvo un largo tiempo y ya no comía las bananas, ya no subía por miedo de que le pegue. Entonces introduce a un segundo mono a esa jaula y resulta que ponen la banana. Este mono quería subir a tomar la banana, pero como el otro sabía que si tomaba la banana le pegaban, ¿qué hizo? Le pegó. Entonces, ese es el condicionamiento al que estamos expuestos. Y eso es lo que se utiliza con los estudiantes. Este condicionamiento nosotros lo denominamos castigo generalizado. Por eso es que siempre lo decimos, ¿no? A ver, los del último, a ver esa filita. Los dos compañeros pueden hacer silencio. Siempre tratamos de que se sientan observados para modificar su comportamiento. Entonces, tanto le condicionamos al individuo que cuando nos ven se van a quedar quietos. Entonces van a saber que si nosotros ingresamos, vamos a decirles algo que todos les van a observar, se van a sentir mal y ahí empezamos a controlar su comportamiento, a moldear su comportamiento. ¿Sí? A eso le denominamos pues el castigo generalizado, ¿no es cierto? Entonces, el docente es el que determina los objetivos y descompone a todos, ¿sí? A todo el grupo, en lo que se conoce como conductas observables y medibles. Y es interesante porque como es aplicable, están dando una clase, están en su cátedra, empieza alguien a hablar y de repente el docente le dice, disculpa, te estoy interrumpiendo. Entonces todos regresan la mirada hacia esas personas y ellos ¿qué hacen? Agachan su cabeza, dicen disculpe y se quedan quietos. Entonces estamos generando un estímulo y este estímulo pues se queda grabado ya en la mente del individuo. Entonces, ahí se entiende que el estudiante es un organismo que responde a los estímulos del ambiente. La conducta puede ser modificable. Por eso dice, el carácter se moldea con la educación, porque la educación modifica todo en función de un estímulo, y ese estímulo se modifica en función de las consecuencias. El objetivo es modificar esas conductas indeseables, modificar esos elementos indeseables que tenemos dentro del aula. Entonces, por eso es que nunca eh, llamamos la atención en privado, sino que tratamos de llamar la atención en público, porque ahí se van a sentir observados y ¿qué van a hacer? Van a calmarse. Entonces, eso es lo interesante de este modelo conductista, se apoya en el modelo tradicionalista, y es lo que tenemos, es lo que hay. O sea, eso funciona porque funciona.
¿sí? Y todavía lo utilizamos, está en nuestras aulas de clase, lo fomentamos día a día, no nos podemos separar de él. Y a esto se suma otro modelo, cuando dice, a ver, si hay estímulos en el ambiente que pueden modificar la conducta, es porque los estudiantes ya vienen con un prerequisito, es decir, vienen con un conocimiento previo, vienen con un conocimiento anterior, vienen con un conocimiento que hay que irlo afinando mientras va pasando, ¿sí? El tiempo. Y de eso, ¿sí? De lo que tenemos como elemento, debemos tomarlo para que él construya su propio conocimiento. Porque cuando él construye su propio conocimiento, lo que está generando es un aprendizaje significativo. Entonces, el constructivismo lo que muestra, lo que desea, es que el individuo construya su aprendizaje, lo memorice y lo pueda reproducir después. Al fin y al cabo, el conocimiento lo que nos permite es resolver problemas. Entonces, eso dice el modelo constructivista. Toma algo del medio, de lo que puedes observar, de lo que tienes, ¿para qué? Para que ese elemento, ¿sí? Te sirva para construir nuevas cosas. Y eso es lo que hace el modelo constructivista. Ahí tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, a Husserl, que va a decir que el docente solo es un mediador que se dedica a facilitar un aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje significativo. Entonces él va a recordar, ¿sí? ¿Y qué quiero que recuerde? Lo que él hizo, no lo que yo hice. Entonces empezarán los experimentos, ¿sí? Entonces diremos, a ver, vamos a experimentar sobre física, vamos a tener experimentos de biología, de química, vamos a ver em, un laboratorio de sociales, de historia, para que conozcan, según lo que ustedes han vivido, qué es lo que están viviendo hoy. Entonces empezamos a hacer comparaciones y estas comparaciones me empiezan a servir para entender, ¿sí? ¿Para qué me sirve lo que estoy estudiando? Porque al fin y al cabo esa es la pregunta que hoy los jóvenes se hacen, ¿no? ¿Para qué me va a servir lo que estoy estudiando? ¿O para qué me va a servir todo esto que estoy estudiando? Sí, entonces en la universidad también era, ¿no? A ver, vamos a entender esto de la teoría, de los modelos pedagógicos, cómo funciona, qué nos decía Vygotsky, que tenemos que hacer un andamiaje y toda la situación. Y cuando llegamos, ¿sí? A ya las aulas de clase, decía, no, yo voy a hacer y voy a seguir el modelo histórico-cultural y no, no, mejor voy a seguir el modelo emancipador. Entramos al aula de clase. Cuando todos empezaron a saltar, a darse vueltas, lo primero que hicimos es quedarnos quietos, hacer silencio, observarles a todos hasta que hagan silencio, se pongan de pie, nosotros observarles y decirles, gracias, tomen asiento. Entonces, todo lo que había entendido como modelo pedagógico, no me acordé ni siquiera de eso. ¿Sí? No me acordé por qué. Porque obviamente tenía que hacer, ¿sí? Ese choque, ¿no? Entre el docente y el estudiante, para no estar al mismo nivel, sino nosotros estar hacia acá. Entonces, ahí entendí que debo ir bajando, pero no en picada, sino ir bajando, bajando, descendiendo, ¿hasta qué?
hasta lograr que ellos entiendan que deben lograr un aprendizaje significativo desde los conocimientos previos. Entonces voy a partir desde esos conocimientos con una pregunta para que de ahí salga la experiencia, la experimentación. Entonces los estudiantes, ¿qué van a hacer? Van a guiarse por esa pregunta, van a buscar posibles respuestas y entre todas las respuestas que tengan van a elegir una. Y ahí es cuando el estudiante construye su propio conocimiento y ya no es un ente pasivo, sino es un ente activo. Y como es un ente activo, lo que le permitirá es que no vuelva a olvidar lo que hicimos, porque eso le va a ayudar a resolver problemas. Y si resuelve problemas, ¿es por qué? Porque ha logrado capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Ese es el elemento más importante. Cognitivas porque ya conoce. Afectivas se puede relacionar, ¿sí? Y social puede, ¿sí?, generar desde un conocimiento, ¿sí?, asociar hacia otros. Entonces el modelo constructivista dirá, a ver, sí nos está funcionando. Nos está funcionando porque estamos creando personas que pregunten más que otras. Entonces, si ustedes hacen un análisis en la vida docente, van a darse cuenta que año a año, curso a curso, ha ido modificándose el comportamiento de los estudiantes, la forma de aprender, ¿sí?, y el conocimiento con el cual llegan, porque llegan con conocimiento. Entonces es nuestra labor explotar ese conocimiento. ¿Y cómo explotamos ese conocimiento? Nos dice cuándo podemos aplicar el modelo socioconstructivista. Entonces, ¿qué nos dirá este modelo socioconstructivista? Que el aprendizaje es una construcción social e histórica. Entonces, vamos a tener estos elementos sociales e históricos que me permitirán orientar el aprendizaje. Pero voy a tener algo de constructivista. Entonces yo deseo que creen, pero ¿cómo lo voy a lograr? Voy a lograrlo no como un aprendizaje significativo, sino como un aprendizaje colaborativo. Y en el aprendizaje colaborativo, pues ahí está el elemento, ¿sí?, que me va a permitir a mí, ¿sí?, dialogar, negociar y reflexionar. Porque me van a poner a hacer un trabajo con alguien que va a tener un pensamiento distinto al mío, pero que me va a dar un aprendizaje, que yo voy a poder aprender de esa persona, voy a poder desarrollar algo nuevo en mi vida gracias a esa interacción que tengo con el otro individuo. Entonces, el estudiante sigue manteniendo el rol participativo, ya es un estudiante activo, ya no se limita a lo que le dice el docente, sino que ya participa, pregunta, critica, sostiene una idea. El objetivo es construir conocimiento en base de la interacción. ¿De qué interacción? Interacción de pares, en un contexto cultural unitario. Entonces, ¿cómo voy generando esta interacción entre pares? Manteniendo, ¿sí?, como principios que sean ciudadanos críticos, creativos y solidarios. Esos son los elementos que yo necesito para el modelo socioconstructivista. No estoy yéndome tan hacia atrás para ser tradicionalista, pero sí puedo iniciar mi clase del modelo tradicionalista y de repente pasarme al socioconstructivista.
pero ellos me van a entender, ellos me van a comprender. Y en base a este modelo socioconstructivista, lo que yo, ¿sí?, necesito es que todos participen y en ese participar vamos a mediar un nuevo conocimiento que saldrá desde los mismos estudiantes y por eso lo llamaremos el aprendizaje colaborativo. De esto pasarán algunos años y dirán, a ver, si tenemos un modelo socioconstructivista, el estudiante es un ser activo, podremos pensar, ¿sí? Podremos pensar que como estamos en un contexto cultural, se puede cambiar a un modelo humanista. Entonces dice, a ver, claro, si aprendemos de forma colaborativa, si ya tenemos una participación activa, si nos basamos en el contexto cultural, probemos un modelo humanista. Y ahí dicen, pero ¿en qué se va a sustentar esa idea del humanismo? Dice, el humanismo se va a sustentar para mediar las emociones y también para solventar necesidades. Es por eso que aparece Maslow, ¿sí? Y todos conocemos la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades de Maslow. Entonces dirá, debemos respetar la individualidad del estudiante. Respetando la individualidad, llamamos a la autonomía y a la libertad. Porque el modelo humanista se desarrolla cuando en el mundo están las ideas del liberalismo. Entonces lo que primaba era que el ser humano sea un ser libre. Entonces con el paso del tiempo, ¿sí?, van a tener esa idea de que el ser humano es libre o el ser humano quiere lograr la libertad. Pero ¿cómo quiere lograr la libertad? Con la razón. Entonces, el modelo humanista lo que predica es que el individuo debe tener autonomía y libertad, porque ahí el ser humano es capaz de potencializar, ¿sí? Potencializar lo que está a su alrededor, sean necesidades, sean intereses, pero lo principal es que le enseñemos al estudiante, ¿sí? Le enseñemos al estudiante que debe lograr la realización personal. Cuando logra esta realización personal y social, vamos a favorecer el desarrollo integral del individuo como ser humano. Entonces, para nosotros eh, lograr en nuestros estudiantes un avance en el contexto cultural, debemos generar esta participación, esta realización personal y social. Entonces, el humanismo pretenderá que el individuo tenga potencialidades, necesidades e interés propio. Y de ahí dirán, a ver, pero si tiene necesidades, ¿no es cierto? Tiene potencialidades, busca el interés propio. ¿Por qué no complementamos con un modelo crítico? Y es ahí cuando el modelo crítico de Giroux, de Freire, se apunta. Se apuntan para que el docente sea un agente de cambio. Entonces, hasta eso ya aparecen otros filósofos, por ejemplo, ya aparece Althusser, ya aparece Foucault, ¿sí? Y van a meditar sobre el modelo en el cual estamos viviendo. Un modelo no solo eh, de consumo, sino un modelo que está plagado de inequidades sociales.
y que en esas inequidades sociales el docente juega un rol fundamental. Y el error es que no está colaborando a propiciar la transformación social, ¿sí? No vamos a lograr la transformación social. Por eso es que el modelo crítico dice, no debemos reproducir el sistema dominante. Debemos cuestionarnos sobre este sistema dominante, el cual está rigiendo en este momento. Entonces ahí vamos a modificar el comportamiento, vamos a modificar el elemento histórico. El sujeto netamente tomará conciencia de su realidad, porque cuando uno es consciente de la realidad que tiene, se puede transformar. Sí, por eso Karl Marx decía, los filósofos se han dedicado, ¿sí?, a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Entonces, ¿cómo logro cambiar? Cuando el estudiante toma conciencia de su realidad, la transforma y se convierte en un modelo, en un sujeto emancipado, en un sujeto comprometido y participativo. Entonces, eso necesitamos de un estudiante en el momento actual, que sea comprometido, que sea participativo y podemos ir tomando ciertas cositas de todos los elementos, de todos los modelos, perdón, que hemos venido analizando en la parte superior. Vamos a decir, a ver, tomo esto me gusta del constructivismo, esto me gusta del socioconstructivista, esto me gusta del humanista. Entonces, el docente, o sea, quedaría por sentado que el docente es un ser que inspira, es un ser que inspira, es un ser al que se puede seguir. Y esa es la facilidad que decía, ¿no? La facilidad del docente es que educamos en masa. Y al educar en masa tenemos un gran compromiso. Entonces yo también estoy un poco ahí, estoy de acuerdo con eso que dice que el docente debe ser por vocación. Porque sí, en realidad es algo bonito enseñar, pero también debemos de entender que por romantizar la vocación, sí, también las economías son, son inferiores a las de otras profesiones. ¿Sí? Entonces, esos también son elementos que se añaden al elemento pedagógico, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, los elementos de un modelo pedagógico. Llegamos a estos elementos. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros vamos analizando el modelo pedagógico? Que existen ciertos elementos que van a dar el punto de partida para entender cómo funciona esto llamado educación. Porque si el docente es un ser que inspira, la educación es es un acto doblemente humano. ¿Y por qué es un acto doblemente humano? Porque se da de un humano hacia otro. Y ese es un elemento importante. Entonces, el modelo pedagógico primero va a tomar una concepción. ¿Qué es eso de la concepción? A la concepción la podemos definir como una forma de pensamiento, una forma de entender la realidad. ¿Entender la realidad en qué sentido? Entender la realidad de una forma mítica o de la forma científica.
Entonces, esta concepción de educación no va a ser la concepción mítica, va a ser la concepción científica. Pero, sin embargo, es importante entender que existe este elemento de concepción, ¿no? La concepción que puede ser tanto científica como no científica, ¿sí? Una concepción mítica o una concepción científica. Entonces, la concepción científica de la educación quiere decir que es la visión que se tiene sobre el sentido, los fines y los valores de la educación. Entonces, es importante que nuestro modelo pedagógico tenga este elemento de la concepción de educación. ¿Por qué? Ahí nosotros le vamos a dar un sustento, le vamos a dar un sentido, un valor. Por ejemplo, nos dice, si se concibe la educación como un medio para el desarrollo humano integral o como una herramienta para la competitividad económica. Entonces, ahí nosotros le estamos dando un fin a esa educación. Yo estudio para aprender, yo estudio para tener dinero, yo estudio para ser pobre, yo estudio para salvar vidas. Por eso dice, la educación se concibe como un medio para el desarrollo humano integral, o sea, del individuo, o solo como una herramienta competitiva económica. Yo más me iría por la uno, ¿no? Y todos los docentes, todos ustedes se irían por la uno. Lo que buscamos es un desarrollo humano integral. En un segundo momento, la concepción de aprendizaje. ¿Qué nos dice? Es la forma en que se entiende el proceso de adquisición y construcción de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Por ejemplo, si se considera el aprendizaje como un resultado de la interacción social o como un producto de la memorización y la repetición. Estamos inmersos en este elemento, en el aprendizaje, que necesitamos la memoria. Yo les he sido sinceros a ustedes. Necesitamos de la memoria. Somos seres de memoria. ¿Sí? Y en reiteradas ocasiones yo les he dicho, somos seres de memoria. Entonces, todo modelo pedagógico tiene un elemento de memorización, ya que con esa memorización podamos nosotros hacer lo que llamamos una crítica constructiva, es muy distinta. Pero necesitamos saber los conceptos previos. Y esos conceptos previos nos da la memoria. ¿Y cómo logramos? Con la repetición. Entonces vamos a memorizar, repetir. Y ahí sí, cuando vamos a sostener una idea, recuerdo la parte de la teoría y puedo yo poner la prueba, sostener mi idea. Entonces esas habilidades, esas actitudes pertenecen a la adquisición y construcción de esta concepción de aprendizaje. Y así, como hay una concepción de aprendizaje para el individuo, también hay para el docente, que es la concepción de enseñanza. Y nos dice, es el modo en que se organiza y realiza la intervención del docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, si se privilegia la transmisión de información o el fomento del pensamiento crítico y creativo. Pero como ya tenía un elemento hacia arriba de memorización, voy a decir, sí, si ellos memorizan y repiten, también pueden generar un pensamiento crítico, también pueden generar un pensamiento creativo. Porque la intervención del docente solo tiene que ser mediadora. Nosotros mediamos nomás, ¿sí? Mediamos el aprendizaje. En esa mediación del aprendizaje, es que los estudiantes organizan, pues, ¿sí? La parte de facilitar, ¿sí? Su aprendizaje.
pero nosotros al enseñar estamos dando las herramientas que ellos necesitan para sostener su pensamiento crítico y creativo. Luego aparece la concepción de currículo. Concepción de currículo. El currículo es importante porque nos da todas las materias, toda la estructura de los contenidos, las competencias, los objetivos, de lo que queremos enseñar, de lo que pretendemos lograr en un trimestre, en un bimestre, en un semestre, ¿sí? En el tiempo que fuere, pero debe estar organizado. Y de esa organización se encarga el currículo, ¿sí? A nivel superior sería el sílabus. ¿Sí? Y también se genera pues los planes operativos anuales, todo, etcétera, etcétera. Pero la concepción del currículo, ¿sí? Lo que me permite es enfocar las disciplinas y los proyectos. ¿Qué quiero yo para mis estudiantes? ¿Qué deseo yo para eh, mi sociedad? Por eso es que hay un texto muy bonito que dice, el Ecuador no ha podido construir un currículo nacional. Sí, es parte de la pedagogía crítica, porque en realidad no se ha logrado consolidar un elemento curricular para el Ecuador. Entonces, como no se ha logrado consolidar este elemento curricular, sin embargo, dice, podemos poner nosotros también nuestro aporte, que va a ser la concepción de evaluación. ¿Qué es esta evaluación? La evaluación, simple y llanamente, nos sirve para tomar decisiones. Entonces, la evaluación será ese sistema que tendrá criterios que nos permitirán medir, valorar logros y observar dónde están las dificultades del proceso académico. Y si existen dificultades en el proceso académico, nosotros poder tomar las decisiones para cambiar, ¿sí? Para cambiar lo que estamos haciendo y mejorar nuestra praxis educativa. Entonces, en la concepción de evaluación nos dice, por ejemplo, si se enfoca en la calificación numérica o en la retroalimentación formativa. Aún en el Ecuador tomamos los exámenes estandarizados, que eso en otros países ya es obsoleto, ¿no? Y nosotros lo tomamos como que es lo máximo de educación. O sea, no hay otro método tan infalible como ese. Ahí podemos medir cuánto sabe el estudiante, cuánto ha aprendido, cuando al fin y al cabo él puede copiar. Es ahí cuando aparece la concepción de contexto y nos dice, hey, 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 el proceso educativo debe relacionarse con la creatividad, la curiosidad y las emociones. Porque si no va a relacionarse con eso, la sociedad no va a avanzar. Y como cultura habremos perdido. Pero no existe una voluntad política, ¿sí? Al menos en la actualidad no existe una voluntad política de cambiar este contexto. Por eso es que buscamos la adaptación. Adaptación de otros currículos, de otros lugares, formas de evaluación que ya hicieron en otros lugares, para ver si nos va bien. Entonces, ¿nos adaptamos o nos transformamos del contexto? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego vienen los tipos de modelos pedagógicos, que eso hemos estado repitiendo cada vez, ¿no? Sí, que existe una serie de modelos, una serie de teorías, pero nosotros, sí, nosotros debemos generar nuestra propia metodología.
lo que nosotros necesitamos. Para eso debemos entender también las ventajas y desventajas de estos modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos son las formas, ¿sí?, en que organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el modelo pedagógico, el transmisivo, se basa en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante. Podemos analizar los modelos y teorías pedagógicas de un aspecto. Podemos analizar de Miguel de Subiría, que tiene otra forma de entender las teorías y los modelos pedagógicos. Por eso es lo que les vuelvo y les repito. No existe una receta en la educación. No es que yo les diga, vean, a mí me va bien así con los chicos y darles las clases de esta forma. Entonces ustedes también apliquen lo mismo. Y van a decir, no, sí, a mí no me fue tan bien, no me funcionó. Entonces, ¿es por qué? Porque tal vez soy muy tradicionalista. Entonces me baso solo en el modelo transmitivo. Y este modelo transmitivo lo que me permite es que yo sea el protagonista. El estudiante no tiene por qué ser el protagonista. Él es solo un ser pasivo. Solo debe receptar lo que yo le digo. Y si él solo recepta lo que le digo, obviamente va a tener falta de motivación, no va a querer participar, no va a haber interacción, pero me voy a otro curso y hago lo mismo y me funciona. Entonces nosotros debemos partir desde esa diversidad, atendiendo esas necesidades individuales, observando la creatividad, la curiosidad y las emociones. Y según eso ir modificando el modelo pedagógico que yo deseo desarrollar. El modelo constructivista, en cambio, tiene una ventaja. El modelo constructivista lo que nos permite es fomentar interés, curiosidad, como les había dicho. Construye porque entiende que eso le va a servir para la vida. O sea, va a aprender para la vida. Cuando él salga de la institución no va a decir, ¿y yo para qué estudié esto si no me sirve? No, él va a decir, no, yo estudié y estoy aplicando lo que estudié. ¿Por qué? Porque he logrado desarrollar habilidades cognitivas. Entonces, como dificultad que tendría el constructivismo sería, por ejemplo, en la planificación y en la evaluación, porque hay que avanzar todos los contenidos, ¿sí?, a tiempo para lograr el penso. Y eso no muchas veces lo hacemos. Luego viene el modelo sociocrítico. El sociocrítico lo que nos permite es generar conciencia, participación, responsabilidad, ¿sí? Nos permite potenciar nuestro conocimiento en situaciones reales y significativas. Entonces, lo negativo que tendría en la parte del socio crítico sería que puede generar conflictos o resistencia por parte de los estudiantes, porque al ser sociocrítico, pues estamos hablando de clases sociales, de un contexto geopolítico, etcétera, etcétera, y eso pues llevaría a una visión de ideología, ¿sí? Y esta visión de ideología nos llevará pues a una, podríamos llamarle? Pues vamos a ser sujetos políticos con esta imposición ideológica. Entonces vamos a mantener una política como individuo, ¿ya? Ahora,
Lo interesante de los modelos y teorías pedagógicas es que nos permiten innovar. Y la innovación no es crear algo nuevo. Innovar no es irse a, a ser amante de la tecnología. ¿Qué dice que es innovar? Innovar es de lo que tenemos, ¿sí? Mejorar. Por eso es que las señoritas que siguen parvularia, por ejemplo, por aquí tenía un carrito justo de esos. Las chicas son párvulas, sí que yo les admiro mucho las parvularias, porque tienen tanta creatividad, tanta innovación, de ese rollo que sobra del papel higiénico, hacen unas cosas impresionantes, de las botellas viejas, hacen unos maceteros hermosos. Entonces, la innovación se refiere a estos cambios significativos y positivos de las prácticas docentes. Entonces, ¿hacia dónde ataca esta práctica de innovación? Hacia los procesos, hacia los servicios educativos. Entonces, la innovación lo que busca es calidad educativa. Esta calidad educativa va a llegar cuando nosotros logremos los objetivos, logremos las expectativas, ¿sí? Y al estar involucrados en el sistema educativo, entonces nos vamos retroalimentando. Y la retroalimentación es innovación, porque la retroalimentación nos permite calidad, nos permite calidad, nos permite llegar a la calidad, tener calidad. Entonces, es un elemento muy importante en cualquier ámbito educativo, en todos los niveles. En la gestión y la evaluación en el nivel de innovación cumple un papel importante en lo que deseamos como sociedad. Y eso nos permite a nosotros, pues, desarrollarnos profesionalmente. Y es así como hemos llegado a las características de la innovación educativa. Primero, la innovación es intencional. De lo que tenemos, mejorarlo. ¿Ya? Entonces, resolver un problema, satisfacer una necesidad, esa es la intención. Si tengo intención de dejar menos huella y reciclar en la escuela, entonces voy a inventarme algo para mejorar ese impacto, ¿sí? Y que sea positivo. La creatividad, generar ideas, pero no cualquier idea, ¿no es cierto? Tiene que ser una idea novedosa, una idea que tenga un criterio de pertinencia, que aporte al contexto educativo. Va a ser sistemática, ¿por qué? Porque este sistema educativo va a considerar los diferentes niveles, va a considerar el currículo, va a considerar las dimensiones, los factores. ¿Es participativa? ¿Por qué es participativa? Porque implica a toda la comunidad educativa. ¿Sí? Implica que todos estén en ese mismo elemento como organización, como sociedad. Es dinámica, ¿por qué? Porque se adapta a estas necesidades y demandas. No está estática. No hay un elemento que sea estático en el universo, que esté quieto, que nunca se mueva. Por eso es dinámico. Y es evaluativa porque necesariamente tenemos que darle un seguimiento, analizar, valorar y tomar decisiones sobre esa cuestión innovadora. ¿Qué factores favorecen, sí, a la innovación educativa o también los que lo dificultan?
El contexto socioeconómico y cultural, ¿sí? Ese es un factor que destaca. El contexto socioeconómico y cultural, ¿qué nos permite? Nos permite, pues, favorecer esta innovación porque se da un aprendizaje permanente, hay criterios de creatividad, de espíritu crítico, recursos suficientes. Entonces, lo que pretende la educación con este elemento es que exista calidad de vida para todos. Luego aparece el marco normativo y político. ¿Qué me dice el marco normativo y político? Que debemos establecer ciertos grados de autonomía, flexibilidad, Ministerio de Educación, ¿sí? Consejo de Educación Superior, lo que fuere, ellos deben permitirme, ¿sí? Permitirme como sociedad, como ente de educación, colaborar en diversos niveles, ¿sí? Y buscar una normativa sobre una evaluación formativa que esté orientada a los aprendizajes. Aparecerá el liderazgo. El liderazgo lo que me permite es gestionar de forma eficiente y eficaz los aprendizajes. Entonces va a generarse una comunicación y toda la comunidad educativa apoyará ese desarrollo profesional y personal de los docentes. El profesorado. El profesorado va a ser, en cambio, el que nos lleve a esta actitud de cambio. Una actitud de cambio que se enmarque en una reflexión sobre la práctica educativa. Reflexionar sobre nuestra práctica educativa nos permite entender que estos modelos pedagógicos, ¿sí?, deben enfocarse en transformar estas metodologías y también apegarse pues al lado tecnológico. Pues, no tenemos de otra, o sea, la tecnología llegó para quedarse y cada vez va avanzando. Entonces, apoyarnos de esos medios tecnológicos, lograr todas las herramientas que podamos para colaborarnos. Porque cuando nos colaboramos, estamos generando lo que nosotros denominamos pues una innovación de pares. Y luego está pues también el alumnado. El alumnado, el papel que juega aquí es muy importante, porque no toda innovación se da desde el docente, sino que las ideas están con los estudiantes. Y estas ideas van a favorecer esta actitud, sea curiosa, crítica, creativa, asertiva, ¿sí? ¿Qué dan los estudiantes? El alumnado tiene mucho pensamiento crítico, al alumnado le gusta crear, el alumnado es curioso. Y cuando trabajan en colaboración, pues los proyectos sociales o ambientales son un elemento favorable para la innovación educativa. ¿Qué indicadores tenemos? ¿Sí? Los indicadores son unas variables que nos permiten entender el contexto socioeconómico, cultural, político, nos permite delimitar los recursos humanos que necesitemos, los materiales, sustentar nuestras líneas políticas, las normativas, los currículos, ¿sí?, la evaluación, los métodos pedagógicos. Entonces, en esos criterios, nosotros expresaremos, ¿sí?, de forma cuantitativa o cualitativa la realidad que deseamos medir. Estos criterios nos sirven como referentes, como normas, ¿sí? Son unos indicadores en realidad que nosotros ponemos
luego de haber hecho, claro, un consenso, de haber buscado una coherencia, una flexibilidad, y ahí sí vamos a aplicar. Y al aplicarlo veremos que de una manera de retroalimentación se puede ir mejorando en la calidad educativa. Entonces, las teorías y los modelos pedagógicos me sirven tanto para la innovación, tanto para la calidad educativa, como una estrategia de desarrollo humano y social. Es un desarrollo humano y social. Buscamos indicadores, buscamos qué factores intervienen, los riesgos, una participación democrática. Entonces es importante que la innovación esté asociado con lo válido, lo confiable, lo pertinente, para que se den esta toma de decisiones y también que se implementen las acciones de mejora. ¿Ya? Entonces, una vez más, agradecerles por su tiempo, agradecerles por compartir este momento junto a mí a la distancia y eh, decirles que no se olviden de leer la guía. Este es el elemento importante para que ustedes puedan dar su examen el día de mañana. Entonces, tengan la guía a la mano, léanla, léanla, repásenla. Todas las preguntas salen de la guía. Lean, repasen y cuando estén seguros, ahí sí van a dar su examen. Entonces, esa es la recomendación. Como ya saben, siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en otra ocasión. Cuídense, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Chao, chao.